En el dibujo técnico arquitectónico hay tres tipos de líneas de representación: las líneas de vista, las líneas de corte y las líneas de proyección. Las líneas de vista son proyecciones de la parte visible de una tridimensión proyectadas sobre un plano. Este plano, como dije hace un rato, normalmente es una planta, una vista o un corte. Y las líneas de vista tienen cuatro funciones. La primera función de una línea es representar las aristas visibles. Por ejemplo, pensemos en este caso, un cubo el cual se proyecta sobre un plano. A simple vista lo veríamos así. Este es el cubo, estas son las cuatro aristas visibles de nuestro cubo proyectado sobre este plano que vamos a llamar planta por ahora. Sin embargo, si pensamos la realidad, el cubo no tiene líneas. El cubo debería verse así. Sin embargo, nosotros consideramos cada arista como una línea. Entonces, la primera función de una línea es representar las aristas visibles. Si este objeto tuviera un hueco, entonces su representación sería esta. Pero volvamos a nuestro dibujo original y miremoslo en planta. Y digamos que esta representación de planta no es de un cubo, porque estas cuatro líneas que nosotros dibujamos en nuestro plano podrían estar definiendo miles de alternativas diferentes y todas se verían de la misma manera. Por ejemplo, si esto fuera así, se vería en planta exactamente igual que antes. O si esto fuera así, también se vería en planta igual que antes. O inclusive, si esto fuera así, se vería en planta igual que antes. Por eso es que se hace necesaria una simultaneidad de vistas para representar un objeto tridimensional. Ninguno de estos planos, ninguno de estos dibujos por separado están representando en su totalidad al objeto. La segunda función de las líneas es la de definir cambios de niveles visibles, que en realidad es un desprendimiento de la primera función de las líneas, porque al generar un cambio de nivel estoy generando nuevas aristas visibles que las tengo que representar. Y de nuevo, volviendo al concepto de que una planta es una consecuencia de la tridimensión y que hace falta más de una pieza gráfica bidimensional para representar la tridimensión, fíjense que esta planta podría estar representando muchas otras situaciones. Esta, por ejemplo, o esta, y tantas otras que ustedes se puedan imaginar. La tercera función de una línea es definir un cambio de pendiente visible. Cada vez que hay un mínimo cambio de pendiente se representa con una línea. En este caso yo tengo un cambio de pendiente. Este plano tiene una pendiente distinta que este plano y eso en planta se representa también con una línea. Y de nuevo, esta representación que yo tengo en planta puede estar representando millones de alternativas tridimensionales. Esa, por ejemplo, o esa. Entonces, lo repito otra vez. Las plantas, las vistas y los cortes son consecuencias de la tridimensión. Una planta no define arquitectura. La tridimensión está antes y las plantas, los cortes y las vistas vienen después. Pensar la arquitectura a partir de una planta es un error. La arquitectura es tridimensional. No se puede entender un edificio mirando una planta, o dicho de otra manera, una planta, como les acabo de mostrar, puede ser muchos edificios diferentes. La cuarta función de una línea es definir un cambio de materialidad visible. Por ejemplo, en este caso yo tengo en un mismo plano dos materialidades distintas. Generalmente esto también lo diferenciamos con una línea, aunque estén en el mismo plano, es decir, aunque no haya un cambio de nivel. Generalmente un cambio de materialidad implica un cambio de nivel, por mínimo que sea, y por lo tanto eso genera una arista. Pero suponiendo que ese cambio de nivel no exista, el cambio de materialidad también se representa con una línea. Sin embargo, con las vistas de nuestra tridimensión no nos alcanza para representar en su totalidad nuestro elemento y se nos hace falta seccionar nuestro objeto para poder ver su interior.
Para seccionar nuestras tridimensiones usamos los mismos planos que usamos recién, pero los intersectamos con nuestro volumen. El concepto es el mismo de antes, con la diferencia de que ahora aparece un segundo tipo de líneas, que son aquellas líneas que se intersectan con los planos de corte. Estas líneas se denominan líneas de corte y son las líneas más importantes de todas. Son mucho más importantes que las líneas de vista, por ejemplo, y por eso se representan más gruesas. Estas líneas tienen esa sola función, representar los elementos que son cortados por este plano de representación que estamos usando. Además, en los cortes y sobre todo en las plantas aparece un nuevo tipo de línea que es la línea de proyección. La línea de proyección es una línea que sirve para mostrar todo aquello importante, según el plano que estemos dibujando, pero que haya quedado por encima del plano de corte. Por ejemplo, esta línea punteada de acá está representando este vacío que quedó en la parte superior, que como nuestro plano de corte está cortando mucho más abajo, no se ve. Por esa razón se utilizan las líneas de proyección. Son para mostrar todo aquello importante que no se vea en la planta porque quedó por encima del plano de corte. Generalmente es un vacío, como en este caso, un alero, etc. Y esta línea, a diferencia de las otras líneas, se representa con una línea de trazos. De más está decir que con esta plantita no representamos todo el edificio y que necesitamos múltiples cortes y vistas para entender la totalidad de este edificio. Porque esta planta puede corresponder a distintos edificios que tengan distintos cortes, por ejemplo.